A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. En nuestra secuencia Radar Económico, como cada viernes, hoy nos acompaña Luciana Case, es economista del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Luciana, muy amable, gracias. Gracias. Vamos a conversar sobre la minería ilegal y también el proceso de formalización. En primer lugar, me gustaría que nos expliques cuál es el impacto de la minería ilegal actualmente en el país. Bueno, la minería ilegal ataca realmente por dos frentes, ¿no? Primero, el lado de delitos, el aumento de delitos, porque la minería ilegal está bien vinculada a lo que es trata de personas, crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios, el crimen víctimas, la victimización a mano de armas, ha aumentado, ¿no? En los últimos 5 años, 37%. Entonces, impacta bastante en la seguridad ciudadana. Y por otro lado, también en el daño ambiental, ¿no? Porque como saben, también la minería ilegal lo que usa son combustibles, mercurio, y esos componentes químicos dañan bastante el ambiente, ¿no? También es daño de hectáreas, ¿no? Se calcula que aproximadamente entre el 2021 y 2024, aproximadamente 31.000 hectáreas se han perdido gracias a la minería ilegal, ¿no? Ahora, ¿qué factores, Luciana, han influenciado en el crecimiento exponencial de la minería ilegal? Hemos citado el caso de Madre de Dios, pero podemos también extrapolar a otras regiones del país. Bueno, sí, en general el factor principal que ha influenciado sobre el crecimiento de la minería ilegal ha sido el crecimiento sostenible del oro, del precio del oro, que actualmente llega a unos $2.500 por onza. Entonces, obviamente, si es que el precio del oro sube, es un incentivo para que la gente se involucre en el mercado del oro y, bueno, sobre todo en el mercado de la minería ilegal, ¿no? Es un pico histórico que está alcanzando. Sí, exactamente, ¿no? Ahora, ¿y qué porcentaje alcanza y cuánto esto significa en términos económicos en nuestro país? Sí, bueno, en términos económicos, se estima, el IPE estima que aproximadamente las exportaciones de oro van a superar un récord este año, llegando a los $6.840 millones de exportaciones, ¿no? ¿6.840? Sí. Es una cifra, pero Sí, ¿cuánto es alta, representa más o menos el PBI esto? No tengo el cálculo exacto, ¿ya? Pero sí es una cifra estimación importante. Sí, sí, ya. Exacto. Y en porcentaje, ¿cuánto ha aumentado en comparación al año 2023? Un poco para poder entender este crecimiento. Sí, aproximadamente 41%, ¿no? Que es bastante realmente. Ahora, explicamos qué otras localidades aparte de Madre de Dios son donde se consideran ya puntos rojos de la minería ilegal. Bueno, Madre de Dios, como tú lo has dicho, es una región donde la minería ilegal se encuentra, es muy pronunciada, pero también en La Libertad, ¿no? Por ejemplo, hace poco, el año pasado, ha habido bastantes conflictos a raíz de la minería ilegal en Patás, ¿no? Con muertes inclusive. Ya. Y otras regiones, el caso de Cajamarca, Piura, Arequipa, Ayacucho, Puno, también tienen alta incidencia. Sí, también, ¿no? Bueno, en esas regiones se encuentra la minería, pero sí, sobre todo minería ilegal en La Libertad y en Madre de Dios. Estamos conversando con Luciana Cáceres, economista del Instituto Peruano de Economía. Naturalmente, cuando hablamos de minería ilegal, hoy tenemos que hablar, sobre todo por la coyuntura, por las mismas circunstancias que vive el país, cómo logramos entrar a la formalidad. Y está ya en plena discusión en el Congreso de la República, ya ingresó un proyecto de ley denominado para la minería artesanal y la pequeña minería, Ley MAPE. Pero también hay otro sector en el Parlamento Nacional que está solicitando la ampliación del REINFO. Empecemos por ahí. ¿Qué puede significar que se amplíe el REINFO? ¿Qué riesgos se puedan tener? Bueno, el REINFO es el Registro Integral de Formalización Minera, que se creó en el 2017. Bueno, realmente las leyes para combatir la minería o la formalización, para incentivar la formalización, vienen en el 2002, pero el REINFO se creó en el 2017, ¿no? Con el objetivo de formalizar una cantidad mayor de mineros ilegales, o bueno, realmente informales, ¿no? Y bueno, lo que pasa aquí es que desde el 2017 han habido 4 ampliaciones de REINFO, pero lo cual no ha sido del todo positivo. De hecho, ha sido contraproducente la implementación de esta medida, porque lo que hace REINFO es cubrir a los mineros informales que se amparan bajo el REINFO y los exime de cualquier responsabilidad penal.
Entonces eso también incentiva que mineros ilegales puedan involucrarse en el Reinfo, pasar como están en el proceso de formalización, pero realmente siguen siendo ilegales. Ahora, la observación que tú planteas es bastante pertinente, ¿no? Han pasado varios años y el Reinfo no ha cumplido con la tarea de formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales. Muy por el contrario, sirve de pasaporte o algunos le dicen de visa para ingresar a la minería ilegal. Entonces, ¿qué puede ocurrir si se insiste en el Parlamento con seguir postergando? ¿Cuáles son los riesgos que podemos asumir como país? Bueno, el primer riesgo es que este crecimiento de la minería ilegal permanezca, ¿no? Y sea sostenible en el tiempo, lo cual es contraproducente también para los delitos, para la trata de personas y para el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo para la actividad económica también, ya que la minería formal no estaría como un principal nivel de la minería, ¿no? Entonces es importante que el Reinfo se pueda cerrar y en cambio de Reinfo se puede implementar una medida de formalización con plazos estrictos, pero también sin eximir de responsabilidades penales, ¿no? Ahora, el otro aspecto que tú mencionabas hace un instante, Luciana, es que la minería ilegal presenta un impacto negativo más allá del tema económico, ¿no? Porque está asociado a actividades ilícitas, trata de personas, venta de combustible, lavado de activos, contrabando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué medidas deberían adoptarse desde una nueva perspectiva legal para poder frenar esto? ¿Qué es lo que plantean desde el IP? Bueno, desde el IP creemos que, en primer lugar, como primera medida se debería cerrar el Reinfo y, como te estaba comentando, implementar una medida de formalización que tenga plazos estrictos, que se cumplan y que también, bueno, no exima responsabilidades penales. Segundo, también es necesaria una medida de trazabilidad, que quiere decir que se tenga una guía, ¿no? O que se pueda tener una supervisión a lo largo de toda la cadena de producción del oro, ¿no? Para que se vea cada etapa del proceso del origen al destino del oro, ¿no? También lo que es importante es que se pueda tener una política de vigilancia y de seguridad en estos puntos donde la minería ilegal se intensifica, ¿no? Y también, bueno, junto con esa medida, medidas también de desarrollo humano en las comunidades, ¿no? Donde la minería ilegal ataca, para que no sea también un incentivo en esas poblaciones. Ahora, tú señalabas algo puntual, el tema de la trazabilidad. Naturalmente, hoy también el tema del seguimiento a todas estas actividades que se realizan dentro de labores de minería, sea informal o sean artesanal, y que éstas no puedan derivar en minería ilegal. Pero en el momento quienes están a cargo, estos son las direcciones regionales de minería y energía de las regiones, y eso no es suficiente, porque está demostrado además que no tienen capacidad logística ni tienen capacidad de fiscalización, y hay otro elemento: mucha corrupción. Sí, exacto. Y justo el punto que tocas es muy importante, porque bueno, las direcciones regionales también dependen, ¿no? de un nivel mayor de gobierno, ¿no? Así es. Entonces es muy importante que para eso hay una mejor articulación entre las diferentes entidades que se encargan de combatir la minería ilegal, ¿no? Sobre todo el Ministerio del Interior y el Ministerio del Ambiente. Es necesario que haya una mejor coordinación institucional entre ambas entidades, ¿no? Porque en los últimos años lo que se ha visto es que, por ejemplo, las mesas coordinadas en el Congreso para combatir la minería ilegal han sufrido de diferentes fluctuaciones en la cantidad de miembros. Entonces no hay como una estabilidad, ¿no? De planes de acción ni de implementación de indicadores para poder evaluar y combatir este problema. Comenzamos esta conversación, Luciana, explicando el impacto que tiene la minería ilegal en el Perú. Pero un poco para graficar, porque ustedes a través del Instituto Peruano de Economía manejan cifras bastante relevantes sobre el tema del oro, la exportación ilegal de oro. ¿Cuánto llega la exportación ilegal de oro de nuestro país a otros países de América Latina o a otras partes del mundo? Sí, justamente llega, como hemos estimado, a 6.840 millones de dólares. ¿Y qué porcentaje de este oro peruano se comercializa en el mundo? El 44% del oro que se produce en Sudamérica, el 44% viene de Perú y, bueno, seguido de, por ejemplo, Colombia también, ¿no? Ya. Y este tema que tú también mencionabas, ¿no? En el tema de la trazabilidad, ¿no? Es importante que también se haga todo un seguimiento multisectorial, no solamente del sector. Estamos hablando de energía y mina o de las direcciones regionales, pero este es un trabajo multisectorial.
Sí, exacto. También por el hecho que ataca diferentes sectores, ¿no?, del país, por ejemplo, lo que estábamos comentando, ¿no?, ambiental, seguridad ciudadana, ¿no? Se necesita una articulación institucional entre varios actores, ¿no? Bien, Luciana, yo te agradezco infinitamente que nos haya permitido ilustrarnos sobre un tema tan delicado como es el tema de la minería ilegal y qué se puede hacer para la formalización. Estamos viendo que ya se están registrando incluso problemas en el sur del país con bloqueos. En el Parlamento Nacional se está viendo hoy la propuesta alcanzada por el Ejecutivo y ojalá que se encuentre una salida. Yo te agradezco, Luciana, la gentileza de habernos acompañado en Radar Económico. Muy amable. Igual. Gracias. Era nuestra secuencia Radar Económico con Luciana Cáceres, del Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.